מתי יבוא היום שיגמר ולא נדע על כל מה שהיה? מתי יבוא היום שתישאר רק אהבה בינינו? Hoy vamos a contar una historia que está allí en las escrituras, en el Tanaj, y que nunca, pero nunca, hasta el día de hoy, se vio cosa similar en todo Israel. Una historia real. Jueces, capítulo 19. Quiero que prestes mucha atención. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, en la parte más alta de los montes de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer, su concubina, de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se apartó de él, se fue de él, a casa de su padre, a Belén en Judá. Y se levantó este levita, su marido, su esposo, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un siervo y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre, salió a recibirlo gozoso. Y le detuvo el padre de la joven de Belén de Judá, y se quedó en su casa 3 días. ¿Vamos de nuevo? Jueces, capítulo 19. Quiero que prestes mucha atención. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, en la parte más alta de los montes de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer, su concubina, de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se apartó de él, se fue de él, a casa de su padre, a Belén en Judá. Y se levantó este levita, su marido, su esposo, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un siervo y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre, salió a recibirlo gozoso. Y le detuvo el padre de la joven de Belén de Judá, y se quedó en su casa 3 días. ¿Viste lo mismo que yo? Pero la historia continúa. Este varón que fue tras su esposa de Belén de Judá, que había ido a la casa de su padre, quiso regresar, pero el padre no lo dejó. Y lo invitó a quedarse el tercer día, y quedó allí el tercer día, comiendo y bebiendo. Y luego lo invitó a quedarse el cuarto día, y se quedó allí el cuarto día, pero nos relata el texto que al quinto día él decidió levantarse y bajar a Jerusalén para estar allí. Y cuando llegó a Jerusalén, no había nadie que lo recibiera, nos dice el capítulo 19 de Jueces. Pero pasaba por allí un anciano que era de los montes de Efraín, de Samaria, atención. Y viéndolo a este muchacho que estaba en la plaza, a este levita, le preguntó el anciano de Efraín: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: venimos de Belén de Judá y fuimos a la parte más remota del monte de Efraín. Atención, ¿de dónde soy? Y había bajado a Belén de Judá. Y ahora voy a la casa de Adonai, y no hay quien me reciba. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y tu sierva. ¿Sigues viendo lo mismo que yo?
Continuemos. Pero cuando estaban gozosos, comiendo y bebiendo, he aquí que hombres de aquella ciudad, de Jerusalén, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de esa casa, diciendo: saca al hombre, entrega al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y el dueño de la casa exclamó: no, hermanos míos, no cometáis este mal, porque este hombre que ha entrado en mi casa es digno. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, su concubina, yo la sacaré. Haced con ella como parezca, pero no hagáis a este hombre cosa tal. Y aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a este levita y a su esposa. La sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, hasta que apuntaba el alba. Cuando amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de aquel hombre donde su Adón estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana, su Adón abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y su mujer, su esposa, estaba tendida delante de la puerta de su casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vamos. Pero ella, Judá, no respondió. Entonces la levantó el varón y le echó, la cargó sobre su asno. Atención. Y se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, echó mano de su esposa y, atención, la partió en 12 partes. Y esas 12 partes las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Misraim, de Egipto. Considerad esto, tomad consejo y proclamadlo. El libro de Jueces nos relata una serie de sucesos históricos que ocurrieron desde Josué hasta Samuel. Y luego de que los hijos de Israel salieron de Egipto, camino a la tierra prometida, y lograron ingresar, desde ese momento hasta Samuel, el pueblo de Israel cayó en numerosos actos de infidelidad, lo que conocemos como apostasía espiritual, abandono de las leyes del pacto que habían concertado con el Dios de sus padres. Y es por esa razón que el Eterno continuamente levantaba hombres, representantes, libertadores, para hacer volver nuevamente a su mujer infiel, a los caminos, ¿sí? Y es precisamente en el capítulo 19 de este libro que podemos apreciar un hecho que es real y que nunca sucedió hasta el día de hoy, ¿sí? Relata la historia de un varón levita que moraba en los montes altos de Efraín. Y si tú has visto lo mismo que yo, podemos entender, y más allá de todo esto, todos aquellos que estudiamos la profecía y la escritura, que el Eterno, ¿sí?, utiliza numerosas situaciones literales y reales para proyectar hacia un futuro la venida de su Mesías, un libertador que traería justicia perpetua y perdurable. Y básicamente esa era la tarea de los jueces: ordenar al pueblo de Israel e implantar la justicia de Elohim. Este varón levita provenía de los montes altos de Efraín, de Samaria, ¿sí?, de donde él era. Y es precisamente que Mashiach Yeshua provenía de allí, de Nazaret, ¿sí? ¿Recuerdas a Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De la tierra de Galilea? ¿De Neftalí? Sí, precisamente de ahí. Bajó hacia Judá en busca de su amada y se quedó allí por 3-4 días.
y el quinto día bajó a Jerusalén, ¿sí? Y relata posteriormente como varones benjamitas de la casa de Judá, por decirlo de alguna manera, ya que esta situación es previa a la división del reino, ¿sí? A la institución de la monarquía de David y posteriormente Salomón con la división del reino, no hace más que mostrarnos hacia un futuro lo que iba a suceder con Israel. Porque este varón, ¿sí? Solicitado, es pedido por hombres perversos, benjamitas, en Jerusalén, para hacerse de él, y el padre, ¿sí? En su consejo le refiere de que no hicieran tan mal porque este hombre, este levita, era digno de consideración. Pero esos benjamitas no escucharon y sacaron al hombre. Aún así abusaron de esa esposa infiel de Judá, los juicios cayeron sobre ella, y este varón, tratando de despertarla, tratando de hacerla volver, como relata el libro, con actos amorosos, con palabras amorosas que no tuvieron éxito porque no fueron escuchadas. Al ver que no se levantaba y no respondía, no hizo más que cargarla sobre su asno, sobre su burro, llevársela con él y con un cuchillo cortarla en 12 pedazos y repartir esos 12 huesos por toda la tierra de Israel. No hace más que esta proyección profética mostrarnos a futuro lo que vendría con la institución de la monarquía, nuevamente la apostasía, el alejamiento de los hijos de Israel y la división del reino, de las tribus, hasta hoy en día. Pero aún así, como en la época de los jueces, Elohim Adonai levantaría para siempre un juez, un libertador, que así como este levita traería sobre sus hombros un sacerdocio mejor que el levítico, perdurable, el de Melquisedec.